Que el Señor les bendiga, hermanos. Y quiero hacerle una pregunta, ¿ya? ¿Quién de ustedes ha escuchado o ha leído en alguna parte esta frase, esta oración? Dice así: anótese, comuníquese, publíquese y archívese. O regístrese, notifíquese, publíquese y archívese. ¿Quién lo ha escuchado? ¿A qué se refiere? ¿A qué? Es una fórmula que ponen los presidentes o gobernantes, ¿cierto?, al pie de las leyes cuando se publican estas leyes, ¿cierto? Y es obligación del ciudadano informarse y conocer esta ley una vez publicada en el Diario Oficial del país. Si usted no la conoce, no es culpa del presidente. El asunto se publicó y debe darse por conocido, ¿cierto? Lo mismo que las leyes del tránsito, ¿cierto? Y muchas otras leyes. Una vez dictadas, ¿cierto?, anotadas, comunicadas, publicadas y archivadas, se da por hecho de que usted debe conocerla, ¿ya? Entonces, ¿a quién le ha pasado alguna vez que ha tenido que hacer algún trámite urgente, ¿cierto?, delicado, y ha esperado harto tiempo para que llegue el día en que lo citaron, y llega a la ventanilla, ¿cierto?, y el que le está atendiendo le dice: señor, le falta tal documento? ¿Le ha pasado, no? Y tienen que volver a pedir la hora, tienen que volver a esperar el tiempo que ellos le dieron, y entonces recién ahí se informan, ¿cierto? No quieren que les vuelva a pasar de nuevo y buscan la documentación, todo lo que van a necesitar para ese día. Pero ¿por qué no se prepararon antes? ¿Por qué esperaron el último día para buscar los documentos, los papeles que necesitaban? ¿Les ha pasado, no? Parece que a todos nos ha pasado, ¿ya? Miren, ¿qué tiene que ver todo esto que dije, pastor, con el don de la enseñanza? ¿Qué tiene que ver, cierto? Bueno, hermanos, nuestro Dios nos ha dejado sus leyes escritas. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? A ver. Hace más de 2000 años. De hecho, la Torá, que significa instrucción o enseñanza, está escrita hace más de 4000 años aproximadamente. Que las leyes de Dios, que los estatutos de Dios, los mandamientos están sobre la tierra. Y debería darse por hecho que cada uno de nosotros debiera conocerlos, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Quién conoce los mandamientos de Dios? ¿Quién conoce la palabra de Dios? ¿Quién conoce las instrucciones que Dios nos ha dado? ¿Saben para qué? Bueno, yo he escuchado por ahí que dicen: ay, nadie me enseñó a ser papá, nadie me enseñó a ser hijo, nadie me enseñó a ser jefe, nadie me enseñó a ser empleado, nadie me enseñó a ser esposo, me dice Luis. Pero la palabra de Dios nos enseña todo eso, ¿cierto? Ya, pues, vamos para allá, vamos para allá. Miren, con sus consejos, Dios quiere que nosotros lleguemos a ser buenos en todo sentido de la palabra. Uno de los primeros textos que nos aprendemos nosotros en la clase de vida abundante es: toda la escritura es inspirada por Dios. Dígamela, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿A fin de qué? ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así dice el Señor en su palabra, ¿cierto? Así que el Señor nos dejó sus mandamientos para que seamos buenos. Para que seamos buenos, ¿cierto? Y vivamos como Él nos manda. De hecho, Él dice en su palabra: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les mando. ¿Y qué nos manda el Señor? ¿Ya? Todo está escrito ahí en su palabra. Él quiere que nosotros sepamos cómo conducirnos en la vida. Pero si nosotros no escudriñamos su palabra, entonces ¿cómo conoceremos o cómo entenderemos, cierto, lo que Él quiere que nosotros sepamos? ¿Ya? ¿Cierto? Como Felipe con el etíope, cuando el etíope iba leyendo la escritura, ¿se acuerdan?
iba en su carrito, qué sé yo, y no entendía nada de lo que leía. Y Dios pone a Felipe ahí para que lo instruya, para que le enseñe, ¿cierto? Bueno, es deber del pastor, de los líderes y de los maestros que hay en la congregación, enseñar a los hermanos lo que dice la palabra de Dios, cuando ellos no le entiendan. Nótese que no dije solo los maestros, es deber del pastor, de todos los líderes y también de los maestros, conocer la palabra de Dios para poder instruir a los hermanos. Le dije que iba a hablar harto pastor, perdone. Pueden buscar, por favor, Efesios capítulo 4, dice así. Efesios 4 dice así. ¿Ve? Si usted no me pone a predicar más seguido. Efesios 4, se me junta todo, pastor. Efesios 4. Aquí está. Dice así. El versículo 7 dice así. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Me salto al 11. Y el mismo Cristo, ¿cierto? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué, hermanos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que maduremos en las cosas del Señor. Es deber de los líderes, pastores, maestros, enseñar los detalles importantes de la palabra de Dios para que los hermanos, o sea, todos nosotros, no caigamos en herejías, hermanos, que pudiesen comprometer o poner en riesgo nuestra salvación. Hermanos, a veces estamos creyendo cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Estamos llevando amuletos, la lanita roja y no sé cuántas cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y son, cierto, creencias de hombres. ¿Ya? Entonces, como es obligación de nosotros, los pastores, los líderes y los maestros, enseñarles a ustedes, ¿saben cuál es su obligación? Es obligación de todo creyente. Y se los digo aquí y ahora, es obligación de todo creyente, hermano, instruirse, aprender, leer, escudriñar la palabra del Señor. Usted no puede llegar aquí a la iglesia y solamente haber recibido al Señor como su Salvador y quedarse con eso. Es su obligación de aquí en adelante conocer las leyes, la constitución del reino de Dios, sus leyes y sus mandamientos. Amén. O si no, dice el Señor en su palabra, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero Señor, si fuimos a la iglesia, fuimos a la escuela dominical, escuchamos tu mensaje, y apoyamos aquí, apoyamos allá. Pero si no escudriñó la escritura y no sabe cómo es que Dios quiere que usted viva, de nada le servirá, hermano. ¿Ya? Así que a escudriñar. Y en este punto, hermano, es donde Dios capacita, otorgándole dones al creyente para cumplir las distintas funciones para el crecimiento de la iglesia. ¿Y qué es un don? ¿Qué es un don? Ya lo hemos aprendido, ¿cierto? Todo esto, ¿cierto? Se los voy a resumir, que es una cualidad concedida gratuitamente, sin que se deba a los méritos de quien la recibe. Porque no es porque usted sea ingeniero, doctor, abogado, que Dios le da dones a usted para que usted los pueda ejercer en la iglesia. Él llama y Él nos capacita. Y Él nos regala estos dones para nosotros poder
ejercerlos para el crecimiento de la iglesia. Son regalos de Dios para el creyente bajo el criterio del Espíritu Santo. Él sabe, ay, pero ¿por qué a él le dio conocimiento y a mí no? ¿Por qué a él le dio sabiduría y a mí no? ¿Por qué a él le dio este y a mí no? No, hermanos, él da como él quiere. Amén. Amén. Y usted haga lo que el Señor, para lo que el Señor lo capacitó a hacer, ya, para el crecimiento de todo. Amén. Y Él nos da este regalo con la condición de que sea usado en la iglesia y bajo la dirección de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 10. Espérense, ¿no se me quedó Pedrito en la casa? No, aquí está. Primera de Pedro 4, el 10 dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No se lo guarde en el bolsillo, no se quede solo con él en la casa, sino que ministrelo a la iglesia. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía para una misión específica, ¿cierto? Sobre algunas personas, como por ejemplo en Éxodo, el capítulo 31, el versículo 1 al 6, Dios capacitó a unos hombres para que se preocuparan de la ornamentación del templo, ¿ya? También vemos que los capacitó con sabiduría, inteligencia y ciencia. Y en Joel, el capítulo 2, 28, 29, dice el Señor que en los postreros días, ¿cierto? Los jóvenes soñarían sueños, los ancianos verían visiones. Bueno, estos son los postreros días, hermanos. Comenzaron en el Pentecostés, cuando se inició la iglesia, donde Dios, con su intención clara de derramar su Espíritu Santo para todos nosotros, lo envía a cada uno de nosotros. Y con Él vienen dones, regalos, ¿cierto? ¿Cuál tiene usted? No sé yo. A mí creo que me dieron el de enseñanza. Me encanta enseñar, ¿ya? Así que en Primera de Corintios, capítulo 12, por favor, hermano, este sí que necesito que lo abran. Todos los demás lo he ido leyendo yo, pero este necesito que lo abran. Primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 1 en adelante dice así, se los voy a leer. Capítulo 12 del versículo dice: no quiero, hermano, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se les extraviaba, llevándolos como se les llevaba a los ídolos mudos. Estoy nerviosita. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede llamar anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo. Así también es en Cristo. Bueno, como les decía, a mí creo que el Señor me ha dado, ¿cierto? Y el don de enseñanza. ¿Y qué es el don de enseñanza? Es la unción para comunicar las verdades de la palabra de Dios en forma clara. ¿Se me entendió? ¿Se me entendió, no? Memorable e impactante para la vida de los hermanos. ¿Cuál es el propósito de este don? Fortalecer la fe de los hermanos y equiparlos para una vida cristiana madura y productiva. Hermanos, si usted cree que Dios le ha dado también el don de enseñanza, aquí yo tengo papelitos con varias preguntas para que usted pueda descubrir cuál es el don que Dios le dio. Bueno, aquí solamente van a saber si es el de enseñanza o no. ¿Ya?
el mejor maestro que hemos tenido nosotros, ¿quién es? Jesús. Él enseñó a través de sermones, ¿cierto? Como el Sermón del Monte, explicando la Escritura cuando iban sus discípulos camino a Maús y no entendían nada de lo que había pasado. Y Él les explica desde la Torá, desde el Antiguo Testamento, todas las cosas como habían sucedido hasta ese día que Él iba caminando con ellos. Le enseñó a través de parábolas, con su propio ejemplo. Le enseñó con experiencias de vida cuando le contó la historia de la viuda, ¿cierto? O el rico y Lázaro. A través de su milagro, cuando multiplicó el pan, dijo, yo soy el pan de vida. Cuando le dio la vista al ciego, dijo, yo soy la luz del mundo, ¿cierto? Cuando resucitó a Lázaro, dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y a nosotros, hermanos, según Juan, capítulo 14, boté todos los papelitos, perdón. Juan capítulo 14, versículo 26, nos dejó a su Espíritu Santo, ¿cierto? Nos dejó a su Espíritu Santo y dice así, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Así que, queridos hermanos, esta ha sido mi breve explicación de qué es el don de enseñanza. ¿Ya? Es la unción para comunicar las verdades de la palabra de Dios en forma clara, para que todos nosotros la podamos comprender, aplicar y poner por obra, ¿cierto?, en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Si no me aplauden a mí, me voy a enojar. No, pero cuando termine. ¿Quién es bueno para jardinear aquí? ¿A quién le gusta jardinear? ¿Amén? Cuando plantan algo, ¿qué tienen que hacer después? Regar, abonar, limpiarlo, echarle desinfectante cuando se enfermó la plantita, porque las plantitas también se enferman, ¿verdad? Pero si uno planta un árbol o planta cualquier especie, uno tiene que preocuparse de... La especie no se hace sola. Con el fruto del Espíritu pasa exactamente lo mismo. El Señor nos capacitó a todos nosotros con el fruto del Espíritu cuando nosotros nos convertimos. Yo siempre le digo a los hermanos, cuando usted se convirtió, el Señor le dio un pack. Y en ese pack, en ese paquetito, venían varias cosas. Pero hay algo, la mayoría de las cosas que el Señor a usted le dio, usted las tiene que desarrollar, como decía mi hermana. Si usted entendió o se dio cuenta que era maestro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Estudiar para prepararse para maestro. Porque no hay nadie que tenga el don de algo y no se prepare para desarrollarlo. Con el fruto pasa exactamente lo mismo. Dice que ningún pasaje de la Escritura, cuando habla en Gálatas del fruto del Espíritu, seguidamente también habla de los frutos de la carne. Dice que ningún pasaje traza en un contraste más marcado de las notables diferencias morales y espirituales del creyente lleno del Espíritu Santo y de aquel que vive dominado por su naturaleza pecaminosa, ¿verdad? La carne que nos habla Gálatas es nuestra naturaleza pecaminosa, que cuando venimos a Cristo, el Señor nos regala la naturaleza espiritual. Pero a la naturaleza, nosotros le decimos la vieja, ¿cierto, Luis? La vieja le decimos, la vieja naturaleza, no nosotros, ¿ah? Nosotros no. La vieja naturaleza no se va. Queda en nosotros. Tenemos que luchar con ellas todos los días, hermanos. Ese es el proceso de santificación que depende de usted. El Señor nos da las herramientas, pero usted se santifica día a día. Y en relación a los dones del Espíritu Santo, ¿no es cierto? El fruto tiene claras diferencias.
Primero, los dones son repartidos soberanamente por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no los puede pedir, los puede anhelar, desear, pero no pedir, porque los reparte el Espíritu soberanamente, como Él quiere. ¿Y sabe por qué tiene que ser así? Porque ¿quién nos conoce mejor que Dios? ¿Que el Espíritu de Dios? La palabra del Señor dice que nuestro corazón es engañoso. Así, cuando creemos que yo me conozco, me sorprendo haciendo o diciendo cosas que nunca pensé que iba a hacer o decir. A ver si no nos conocemos tanto, ¿verdad? También los dones involucran un poder sobrenatural para el servicio cristiano. ¿Qué le enseño a mi clase? Que los dones son herramientas. Hermana Claudita, ¿cierto? Herramientas. ¿Para qué? Para trabajar en la obra del Señor. El don no es mío, no es suyo, es de Cristo para el servicio de la obra. Y no son necesariamente evidencias de espiritualidad. Alguien puede tener muchos dones y no ser espiritual. Y eso es triste decirlo, pero es así. Jesús les dijo, en aquel día me diréis, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas. ¿Y el Señor qué les dirá? No os conozco. O sea, ¿qué quiere decir? Que los dones seguían funcionando en aquel que se había apartado del Señor, ¿verdad? En cambio, el fruto tiene directa relación ¿con qué? Con el carácter del cristiano. El fruto es su identidad, es mi identidad, ¿verdad? También evidencia la santificación del creyente, que es una decisión personal. Usted no le puede pedir a Dios que lo santifique, porque Dios ya lo santificó. El proceso de santificación depende de nosotros, pero Dios nos dejó herramientas. Nos dejó el Espíritu Santo, nos dejó la oración, nos dejó la Escritura, el congregarnos, nuestros líderes. Estamos equipados para ejercer el fruto, y también los dones regulan el uso correcto, o sea, el fruto regula el uso correcto de los dones. Porque alguien, por ejemplo, que no tenga amor, pero tiene un don, es como darle una navaja a un mono, ¿cierto? Es peligroso, es muy peligroso. En relación para con Dios, el ágape es un gran fruto, porque el que ama a Dios, dice su palabra, que el que no ama a su hermano que ha visto, no ama a Dios, tampoco lo ha visto. O sea, el que ama a su hermana a quien ve. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve? ¿Es fácil? No. Porque a veces nos dan ganas de hacerle cariño con... ya. También está el gozo, del griego jará, que no es andar contento, hermano, cuando hay problemas. Cuando hay problemas, ¿quién está contento? Si usted tiene problemas, hermano, no diga que está bien, porque está mintiendo. Diga, estoy pasando un problema, pero voy a estar mejor. Confío en Dios. Porque hay hermanos que todos le dicen, están pasándola. Uno sabe que la está pasando re mal. Usted le pregunta y dice, no, estoy bien. Eso no es fe, hermano. La fe es decir, la estoy pasando mal, pero confío en el Señor que me va a sacar adelante. ¿Verdad? Entonces, el gozo es esa esperanza que me da tranquilidad de que Dios me va a ayudar. Porque el Señor no falla, Él no es mentiroso. Él no cambia como nosotros de parecer, ¿verdad? La paz, que viene del griego eirene y del nombre Irene, así que si alguien le pone Irene a su hija, le va a poner paz, ¿verdad? Póngale Irene a su hija. ¿Quién está esperando guaguita aquí? Póngale bonito el nombre. Déjale. Muy bien. Es el estado de quietud. No significa que no se va a preocupar del problema, pero se va a preocupar con tranquilidad, sabiendo de que tiene a un Dios que no le va a abandonar y no le va a defraudar, ¿verdad? Es la confianza de que Dios tiene todo bajo su control, no bajo mi control, bajo el control de Él, y que a Dios no se le escapa ningún detalle de tu vida, hermano, ni de mi vida tampoco. Está la paciencia del griego macrotumia, y es la característica yo le puse
aguante. Largura de ánimo, dice, es aguantar, es soportar lo que no me gusta, es soportar muchas cosas que tenemos que tolerar. Eso es la paciencia. ¿Se le puede pedir a Dios alguno de estos frutos, de esta lista del fruto que involucran a varios? No, se desarrollan, no se le piden a Dios. No le pida a Dios ni paciencia, ni le pida a Dios nada. El fruto se desarrolla en el carácter del cristiano. Yo lo desarrollo, usted lo desarrolla, ¿verdad? La benignidad del griego krestotes es la cualidad que permite al creyente no querer ofender a nadie, ni dañar a otra persona. Esa es la benignidad. Y la bondad es la característica de los creyentes que sienten celos por la verdad. Yo me sorprendí cuando leía esto, porque no tiene nada que ver con la bondad con la bondad que yo pensaba o que tal vez usted pensaba, ¿ya? Es celos por la verdad, es celos por la sana doctrina. Eso es la bondad. Y la fidelidad me llamó la atención porque viene del griego pistis, que es fe. La fidelidad es fe finalmente. Y dice características de los creyentes que sienten, que permite al cristiano ser algo que hoy en día cuesta encontrar. Ser confiable y creíble. Antiguamente siempre a uno le encargaban, oye, tiene alguien para trabajar que sea evangélico como tú. Hoy día no pasa eso, tristemente, porque a veces nosotros nos comportamos igual que los mundanos. Sacamos la vuelta en el trabajo, nos vamos a meter al baño, a hacer la hora, en fin. No nos portamos muy bien que digamos eso, ¿verdad? Así que Dios nos ayude. Mansedumbre del griego praotes es moderación acompañada de fortaleza. Fortaleza. Como dijo alguien por ahí, el Mauricio ya, somos mansos pero no mensos. O sea, manso pero con fortaleza, y describe a una persona que puede enojarse cuando es necesario, pero no permitir que el sol se ponga sobre su enojo. Porque hasta Jesús se enojó, ¿sí o no? Así que el que diga que no se enoja aquí, así le va a crecer, porque todos nos enojamos en algún minuto, ¿verdad? Templanza, del griego encrateia, se traduce como dominio propio. Y este sí que es un fruto que cuesta. A mí personalmente me cuesta mucho manejar. Mucho. Y uno tiene que ser honesta, hermano. Porque es verdad, uno tiene que conocer sus propias debilidades, porque cuando uno las reconoce está en camino de superarse a sí mismo, ¿verdad? Dominio propio. Y la templanza, hermano, ¿sabe lo más importante? ¿Cómo logramos esto? Si yo planto, tengo que estar ocupada de esa plantita. Tengo que ponerle agua, ponerle abono, picar la tierra, estar ocupada. La hermana Luisa ahí tiene plantita. Yo de planta, nada. Pero yo sé que hay gente que le gustan las plantitas. Me gustan, pero me gustan mirarlas, pero que otro las entierre, no yo. Pero hay gente que le gusta y es un trabajo, hermano. Y no solamente un trabajo, la gente que planta tiene una sabiduría con las plantas. ¿En qué tiempo le corta la hojita? ¿En qué tiempo le pica la tierrita? Yo no tengo idea. Yo mataría una planta en 2 días, hermano. Pero ustedes que saben, lo hacen muy bien. Juan, me gusta mucho este texto que dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Sabe para qué? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Y la palabra permaneced, ¿sabe lo que quiere decir en la Biblia? Obediencia. Cuando él dice permanezcan en mi palabra, está diciendo obedezcan lo que yo les estoy mandando. ¿Verdad? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él,
este lleva mucho fruto porque separados de mí, si nosotros queremos, si yo quiero que el fruto del Espíritu tenga los frutos adicionales. ¿Y por qué se dice el fruto? No se dicen los frutos. Él. Porque el primer fruto es el amor. Y de ese se desprenden los demás. ¿Puede alguien decir que tiene harto amor, pero que no tiene paciencia? No. El que tiene amor va a tener todos los otros, por lógica. Entonces todos tenemos los frutos, los derivados, todos los tenemos. ¿Sabe qué? Los tenemos que desarrollar. No le pida a Dios nada en cuanto a los frutos. Pídale a Dios la fuerza, el poder del Espíritu Santo en la vida nuestra para que nos ayude a desarrollar esos frutos. ¿Y sabe de qué manera el Señor desarrolla frutos en nosotros? A través de los problemas, de las tristezas, de las dificultades, porque es ahí donde crecemos. Crecemos en la dificultad, el ser humano crece en el rigor, ¿cierto? En el dolor. Así que Dios nos ayude para que el fruto del Espíritu sea evidente en nosotros, porque es nuestra identidad, hermano. Hay un dicho que dice que alguna persona por ahí, tal vez la única Biblia que lea en su vida va a ser usted. Y si yo no le muestro a Cristo, el Señor me va a pedir cuentas después por esa persona. Si se condena por mi causa, por haber sido yo negligente. Así que Dios tenga misericordia, primeramente de mí, de todos nosotros, para desarrollar el fruto del Espíritu en nuestra vida. Uno nos cuesta más. A mí hay algunos que me cuestan más que otros y a usted también. Pero tenemos que ayudarnos unos con otros para crecer en unidad, como decía el pastor, en crecimiento, y los dones y el fruto van de la mano, van unidos. No se puede no tener uno. Todos tienen dones aquí. El Señor a todos repartió. Descubra el suyo y trabaje en su fruto.